¿Puede una ecuación en un mapa sentenciar a miles antes de que se dispare una sola bala? Por increíble que parezca, la respuesta es sí. En la guerra, a veces no gana la valentía, sino la implacable lógica de las matemáticas. La historia nos ha mostrado una y otra vez que el resultado de un conflicto no depende únicamente del coraje individual de los soldados, sino del cálculo frío y preciso de la logística, la aritmética de los suministros y la geometría de los cercos. Pensemos, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. El cerco alemán sobre la ciudad no solo fue un enfrentamiento de voluntades, sino el resultado de operaciones matemáticamente planificadas, donde la disposición de las tropas y la interrupción de líneas logísticas determinaron la suerte de cientos de miles de soldados. El cótel, o caldero en jerga militar, no es solo una palabra temida, es geometría letal. Líneas y radios se transforman en fronteras invisibles, diseñadas para encerrar y asfixiar. Este concepto se remonta incluso a la antigüedad, cuando Aníbal utilizó un cerco doble en la batalla de Canas para rodear a las legiones romanas. Ahora, en Curajovo, el cerco perfecto se está cerrando. Un núcleo logístico esencial está a punto de ser aislado, y cada ruta perdida reduce no solo la moral, sino también la mínima esperanza de huida. Analizar mapas y detectar patrones de encierro es tan crucial como contar las balas en los cargadores o medir el combustible en los camiones. La orden de resistir a cualquier precio aquí no es heroísmo, sino una sentencia matemática. Ese precio, calculado con precisión fría, siempre se paga en vidas humanas. Ignorar la logística y negar la realidad solo acelera el colapso, volviéndolo casi seguro. En situaciones históricas como la caída de la fortaleza de Przemysl en la Primera Guerra Mundial, la decisión de resistir hasta el final solo resultó en la capitulación de más de 100.000 soldados, cuando una retirada temprana habría salvado innumerables vidas. Si no entendemos el mecanismo detrás de estos cercos, la historia se repetirá, siempre cobrando miles de vidas. Sin un análisis honesto de estos errores, lo único que queda es silencio, ruina y sufrimiento. Aquí es crucial aprender de ejemplos como el cerco de Leningrado, donde la falta de preparación logística causó una de las mayores tragedias civiles y militares de la historia moderna. Pero, ¿cómo se llega al borde del desastre sin que nadie lo detenga? Todo comienza mucho antes del primer disparo, cuando los mapas y las órdenes se contradicen. En muchos casos, la desconexión entre el mando y la realidad sobre el terreno es la raíz del desastre, como lo fue en las campañas de Napoleón en Rusia, donde la sobreestimación de capacidades y la subestimación de distancias devastaron a un ejército que en teoría era invencible. Antes de que todo se viniera abajo, ya había advertencias claras de lo que venía. El informe secreto número 412, archivado a inicios de octubre en el cuartel general, era contundente. El sector operaba con un déficit crítico del 40% de infantería. No era una estadística fría, era la delgada línea entre resistir y caer. Donde debía haber un pelotón, solo quedaban 3 soldados exhaustos y un fusil automático compartido. Esta situación recuerda a las trincheras del Somme, donde la sobreextensión de las líneas y la falta de refuerzos permitieron rupturas fatales en el frente. En los chats privados, las brigadas repetían la misma alerta. Los flancos no se sostendrán. No era histeria, era la realidad diaria en el frente. Pero quienes recibían estos avisos desde las oficinas ignoraron cada advertencia, sin vacilar. En la guerra de Vietnam, los informes de los capitanes sobre la imposibilidad de mantener ciertas colinas fueron ignorados, resultando en masacres evitables. La política aplastó la táctica. La orden fue brutal en su simpleza, aguantar a cualquier precio. Pero cuando las cifras gritan lo contrario, forzar lo imposible solo agrava el desastre. La defensa se volvió una trampa, y adentro, los pocos que quedaban vieron cómo la guerra se convertía en condena matemática. Un ejemplo contemporáneo es la batalla de Debaltsevo, donde la negativa a retirar a tiempo a las tropas selló el destino de una guarnición entera. Negar los datos, tapar las advertencias y falsear la logística
convirtieron una posible retirada ordenada en un encierro mortal. Día tras día, la brecha numérica creció junto al desgaste físico y moral. La matemática ignorada se volvió geografía. El terreno se hizo hostil, los caminos de escape desaparecieron y la posición dejó de ser estratégica para convertirse en una trampa. En la historia militar, como en la retirada de Dunkerque, la diferencia entre reconocer la realidad a tiempo y negarla resultó en la salvación de decenas de miles o la pérdida total de una fuerza expedicionaria. Cuando la lógica militar se somete al capricho de los de arriba, el enemigo observa con atención. Pronto, pondría a prueba los límites de una defensa cada vez más quebrada. Los errores del pasado se convierten en las tácticas del enemigo, quien aprende y ajusta cada movimiento para explotar nuestras debilidades. Con el enemigo preparado para explotar cada debilidad, la tensión en el frente llegó a un punto de ruptura. La batalla por Kurajovo estaba a punto de comenzar. Los soldados en las trincheras sentían el peso creciente de la incertidumbre y el miedo, conscientes de que la matemática de la situación jugaba en su contra. El enemigo ya no repite sus errores. Ahora ataca con la frialdad de un cirujano, no con la brutalidad de un martillo. En Kurajovo, la matemática de la guerra se transformó en sentencia. Las fuerzas rusas han aprendido de sus fracasos previos y han dejado atrás los asaltos frontales. Ahora avanzan con maniobras de pinza, envolviendo los flancos y asegurando, uno por uno, los puntos altos que dominan el terreno. Esta táctica es un eco de los movimientos envolventes alemanes en la batalla de Kiev de 1941, donde el cerco resultó en la captura de cientos de miles de soldados soviéticos. Los drones vuelan día y noche. Cientos de aparatos FPV, insensibles a las contramedidas electrónicas, sobrevuelan las líneas y caen en picada sobre posiciones clave, búnkeres y trincheras. No son solo ojos en el cielo. Cada uno es una bala dirigida, inmune al silencio de la radio y a cualquier intento de ocultamiento bajo tierra o concreto. Este uso masivo y coordinado de drones recuerda a la evolución tecnológica de la guerra, similar al impacto de la artillería ferroviaria en la Primera Guerra Mundial, que cambió completamente la naturaleza de los asedios. El control de las alturas, sobre todo en la zona de Sanchovka, ha sellado el destino del norte de Kurayovo. Desde allí, los operadores de drones y los artilleros rusos convierten cualquier movimiento en un blanco. Ya no necesitan satélites. La óptica avanzada y la coordinación táctica les dan dominio total. Las carreteras principales están cubiertas por fuego directo y emboscadas de artillería. Los caminos secundarios son trampas mortales, barridos por bombardeos masivos y ataques de drones kamikaze. En la Guerra de Corea, el control de las colinas determinaba quién vivía y quién moría en cada sector del frente. La ruptura logística no fue un accidente súbito, sino una consecuencia inevitable. Tras la caída de Ugledar, el flanco sur colapsó como fichas de dominó. Lo que antes era un eje de reabastecimiento se volvió un infierno sin cobertura, donde cada metro ganado por el enemigo era una pérdida irreversible para los defensores. El sur quedó vacío de reservas. La brigada responsable, agotada tras meses de combates y con menos de la mitad de su fuerza disponible, no pudo cerrar una brecha de 20 kilómetros. La densidad de defensa cayó por debajo de un combatiente por cada 300 metros de frente, una cifra que equivale a dejar el terreno abandonado. En la Segunda Guerra Mundial, situaciones similares en el frente oriental resultaron en rupturas catastróficas que permitieron penetraciones profundas del enemigo. En esa zona, la situación se desbordó. Los comandantes perdieron contacto con sus propias unidades. La confusión y la desinformación dominaron el éter. Se multiplicaron los casos de posiciones que no respondían más, o peor aún, que recibían respuestas en ruso, instando a la rendición. Sin control del terreno ni líneas logísticas seguras, la defensa se volvió simbólica. Cada decisión tardía, cada día sin adaptación, significó docenas de vidas perdidas y la exposición total de los defensores a un enemigo tecnológicamente superior. En la batalla de Dien Bien Phu, la pérdida de la superioridad logística y el aislamiento de la guarnición francesa
sellaron su destino ante un enemigo numéricamente inferior, pero mejor abastecido. El uso masivo de artillería y municiones de racimo convirtió la estepa alrededor de Kurajovo en un paisaje lunar, donde los carros blindados se convertían en chatarra antes siquiera de maniobrar. Los drones FPV, cableados por fibra y ajenos a la guerra electrónica, penetraron hasta los refugios más profundos. El resultado fue un colapso total. Ya no existía diferencia entre retaguardia y frente, y las rutas de evacuación se transformaron en pasillos de muerte. La moral, ya quebrada por la falta de apoyo y una cadena de mando desconectada de la realidad, terminó de derrumbarse. Los testimonios de soldados atrapados en el cerco recuerdan a los relatos de Stalingrado, donde la descomposición de la moral precedió al colapso físico de la defensa. Así, la batalla dejó de ser un enfrentamiento entre ejércitos y se convirtió en una trampa geométrica, donde los números, la tecnología y la logística dictaron quién viviría y quién quedaría atrapado. Perder el control tecnológico y logístico significó dejar a miles de soldados a merced de la precisión quirúrgica del atacante, sin posibilidad real de resistencia organizada. Este patrón se repite en la historia militar. Desde la rendición de Singapur en 1942, donde la falta de suministros y el colapso logístico anularon toda posibilidad de defensa, hasta los asedios modernos donde la tecnología impone su voluntad. A medida que el cerco se cierra sobre Kurajovo, incluso la naturaleza empieza a volverse enemiga. La estepa sin cobijo y las noches sin suministros serán el próximo obstáculo mortal. Las bajas temperaturas y la exposición al clima sin recursos básicos han sido factores letales en guerras pasadas, como en la campaña rusa de 1812, donde el invierno ruso diezmó a las tropas de Napoleón más que cualquier batalla. Pero lo más devastador aún estaba por llegar. La negación de la realidad por parte del alto mando sellaría el destino de quienes aún resistían. Las decisiones tomadas lejos del frente tendrían consecuencias irreversibles. El síndrome del todo bajo control ha sido responsable de tragedias en múltiples conflictos, desde la batalla de Gallipoli hasta la caída de Saigón. El agua, que debía ser escudo, se convirtió en jaula. La destrucción de la represa, concebida como salvación, selló el destino de quienes resistían en Kurajovo. En unas pocas horas, las rutas de escape se ahogaron. Caminos que antes ofrecían salida quedaron sumergidos en lodo, atrapando vehículos y cortando el contacto entre compañeros. En la batalla de Arnhem, durante la operación Market Garden, la destrucción de puentes y rutas de escape resultó en el cerco y aniquilación de fuerzas enteras. La columna vertebral de la defensa, la logística, se quebró sin remedio. Los convoyes con provisiones fueron interceptados uno tras otro, reducidos a restos humeantes bajo el fuego enemigo. Quienes lograban cruzar la línea lo hacían dejando atrás cuerpos y esperanza. Cada trayecto costaba una vida. Sobrevivir empezó a valer decenas de miles de dólares por cabeza, mientras el hambre y la sed se extendían como una peste invisible. En Sarajevo, durante el asedio de los 90, el precio de cruzar una calle bajo fuego enemigo se medía en vidas y en el mercado negro. El cerco se cerró hasta formar un círculo de apenas 5 kilómetros de diámetro. Allí, no existía refugio, solo quedaba aguardar el final. Las redes de comunicación colapsaron. Los oficiales que aún permanecían buscaron salidas individuales, abandonando a sus soldados a la deriva. La defensa se disolvió en una marea de combatientes desorientados, tomando decisiones al azar entre el pánico y la desconfianza. Este fenómeno de descomposición del mando y el abandono de las tropas se ha documentado en la caída de Varsovia en 1939 y en la evacuación de Kabul en 21. El aislamiento mental mataba tanto como la artillería. La moral, ya fracturada tras semanas de asedio, se desplomó al comprenderse que no habría rescate. Las transmisiones de radio se volvieron ecos vacíos, órdenes opuestas, súplicas y, por fin, silencio. El frente interior sucumbió mucho antes de que las posiciones fueran arrasadas por fuera. En la batalla de Verdún, la desesperanza y la fatiga mental
quebraron a unidades enteras antes que el enemigo pudiera hacerlo físicamente. Curajobo, el eje logístico del sur, se transformó en un ataúd de fango y acero. Los almacenes de suministros quedaron atrás, saqueados o en ruinas. El mando desapareció. Algunos oficiales escaparon disfrazados, otros simplemente huyeron, dejando a los más jóvenes entre rendirse o morir. Nadie recordaba ya por qué peleaba ni para quién. Esta pérdida total de objetivo y cohesión es característica de los colapsos organizacionales en situaciones de crisis extrema. El derrumbe logístico no fue instantáneo, sino una caída lenta e imparable. Sin víveres, sin mando, sin futuro, la resistencia se redujo a pura inercia biológica. Cada día era un conteo regresivo. Menos balas, menos agua, menos soldados. La política y el autoengaño firmaron la sentencia mucho antes que los cañones. En la historia de la humanidad, el cerco de Jerusalén en el año 70 muestra cómo el colapso moral y logístico precedió a la caída final. En este caos, la supervivencia ya no era deber, sino reflejo animal. El orden desapareció y cada hombre quedó solo frente a la oscuridad que avanzaba. La deshumanización y el sálvese quien pueda se apoderan de los últimos momentos de cualquier defensa sitiada. Pero incluso en la derrota, los sobrevivientes de Curajobo dejaron señales que resonarían mucho más allá del pantano. Lo que ocurrió en ese círculo de barro y sangre marcaría el futuro de toda la región. Los relatos de quienes lograron escapar servirán de advertencia y enseñanza para las próximas generaciones de soldados y comandantes. La memoria de la tragedia es una herramienta poderosa contra la repetición de los mismos errores. La ingeniería fría siempre derrota al heroísmo cuando se ignoran las matemáticas de la guerra. Por más épico que suene un discurso, la realidad cae como una ecuación mal resuelta. La batalla de Curayobo no fue solo un choque de armas, sino una lección brutal. Cuando la matemática militar se sacrifica en el altar de la política o el relato, el desastre es inevitable. El caso del ejército francés en 1940, que subestimó el impacto de la guerra relámpago alemana, es otro ejemplo elocuente de este principio. Porque al final, los números no mienten. Puedes ordenar resistir hasta el último hombre. Puedes negar la gravedad, pero la geografía, la artillería y la ley de los promedios siempre cobran su precio. No importa cuán valientes sean los soldados o cuán inspirador sea el relato. Si el cálculo logístico falla, el colapso es solo cuestión de tiempo. Esta verdad se repite en todos los niveles, desde las pequeñas escaramuzas hasta las grandes campañas militares. La mentira y la negación matan más que las balas. Cuando los mandos ocultan la escasez real de efectivos o la ruptura de suministros, firman sentencias de muerte para sus propias tropas. En Curayobo intentaron sostener lo insostenible, tapar con palabras el vacío que dejaban las bajas y la falta de municiones. Esta negación no solo destruyó la moral, sino que condenó a la guarnición a repetir los errores históricos que la humanidad ya conoce demasiado bien. En la guerra de Crimea, la negación de la escasez de recursos llevó a catástrofes sanitarias y mortandad masiva. Ignorar la realidad operativa se paga con sangre. La historia está llena de ejemplos en que la arrogancia o el miedo a admitir la verdad llevan ejércitos enteros al desastre. Curajobo no fue la excepción. No hubo milagros. Solo la geometría implacable del cerco, la estadística fría de la munición y la inflexibilidad del terreno. Es una advertencia nítida. Quien ignora los informes del frente o silencia a los que alertan, está cavando su propia tumba. En la batalla de Pearl Harbor, la ignorancia deliberada de los informes de inteligencia resultó en pérdidas descomunales y un giro irreversible en la guerra. Esto es más que una lección militar. La importancia de la logística y de la gestión realista atraviesa cualquier estructura compleja, ejércitos, empresas o países. Las decisiones tomadas lejos de la realidad, ya sea por comodidad o por miedo al costo político, suelen terminar en tragedias humanas.
La disciplina de los números y de la logística es la única defensa real contra el colapso. En la gestión de empresas, la ceguera voluntaria ante los informes de rendimiento puede llevar a quiebras tan letales como las derrotas militares. Si no aprendemos de Curajobo, el próximo cerco no será cuestión de sí, sino de cuándo. El ciclo de destrucción seguirá, alimentado por la ceguera voluntaria y la arrogancia de quienes creen dominar la guerra solo con palabras. La repetición de los mismos errores en diferentes contextos muestra que la lección sigue pendiente en muchos ámbitos. La historia está escrita en sangre, pero aún podemos elegir aprender de ella antes de que sea demasiado tarde. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir transparencia, honestidad y realismo en la toma de decisiones, para evitar que tragedias como la de Curajobo se repitan. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de negación? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los mapas y los números, y adentrarse en la lógica interna de la toma de decisiones. El miedo al castigo, la cultura de no cuestionar órdenes y la presión de la imagen pública forman un cóctel mortal que paraliza los sistemas de alerta. En Chernóbil, la negación del riesgo y el ocultamiento de datos agravaron un desastre que pudo haberse contenido mucho antes. La verdad incómoda es el primer paso hacia la supervivencia. Negarla, por dolorosa que sea, solo asegura que el desastre vuelva, una y otra vez, sobre los mismos nombres, los mismos mapas, las mismas familias. En la pandemia de COVID, la negación de la gravedad inicial por parte de autoridades en varios países costó decenas de miles de vidas que pudieron haberse salvado con respuestas más rápidas y honestas. En Curajobo, la matemática implacable habló antes que cualquier himno o promesa. La logística, la falta de reservas y la geometría de las posiciones sellaron el destino de miles de personas mucho antes de que llegaran las órdenes desde arriba. Esta realidad se aplica también en las catástrofes naturales, donde la prevención basada en datos puede salvar comunidades enteras. Aceptar relatos cómodos es tentador. Es más fácil creer que todo está bajo control, que el sacrificio tiene sentido, que lo imposible puede lograrse si se tiene suficiente voluntad. Pero la guerra, como la vida misma, no se deja engañar. Cada decisión tomada lejos del barro, cada estadística maquillada para no incomodar, es una sentencia de muerte para quienes sí ponen el cuerpo en la línea. En Fukushima, la subestimación del riesgo sísmico resultó en consecuencias devastadoras. Cuando la política pesa más que los hechos, cuando el miedo a la verdad supera el deseo de sobrevivir, el precio siempre se paga en vidas humanas. Así fue en Curajobo. La tragedia no fue un accidente, sino la consecuencia directa de cerrar los ojos ante la evidencia, de ignorar las advertencias que llegaban desde el frente, de preferir la comodidad de la mentira a la crudeza de los números. Los ejemplos abundan, desde la gestión de huracanes hasta el colapso de economías enteras que ignoran las señales de alerta. Ese patrón se repite, no solo en la guerra, sino en cualquier sistema donde la verdad se percibe como un enemigo. Aceptar la mentira por comodidad significa condenar a otros, y también a nosotros mismos, a la misma ruina, al mismo vacío, a las mismas cenizas que hoy cubren el sur de Donbass. En organizaciones de todo tipo, la creación de sistemas de alerta temprana y la promoción de una cultura de transparencia pueden ser la diferencia entre la supervivencia y el desastre. No podemos cambiar lo que ocurrió en Curajobo, pero sí podemos decidir qué hacemos con esa lección. Podemos elegir mirar de frente la realidad, por incómoda que sea, y exigir que nunca más se repita una catástrofe nacida de la negación. Algunas medidas prácticas que pueden implementarse son: fomentar la comunicación directa desde el frente a los niveles de mando, establecer auditorías independientes de la situación logística y crear canales seguros para que las advertencias sean escuchadas y atendidas. La verdad incómoda es dura, pero es la única base para construir algo que dure. Todo lo demás es solo repetir el ciclo, mientras el precio lo siguen pagando otros. Aprender de cada error y construir sistemas que privilegien la honestidad es la única forma de romper el ciclo de autodestrucción. La próxima vez que escuchemos relatos heroicos o justificaciones que suenan demasiado perfectas,
Recordemos Curajobo y preguntemos, ¿qué verdad se está ocultando detrás? ¿Quién está pagando el precio de nuestro consuelo? Si logramos responder esas preguntas con honestidad, habremos dado el primer paso para evitar que la tragedia se repita, en la guerra o en la vida.